Shalom amigos, un verdadero placer estar con ustedes de nuevo. Le damos las gracias al Boreolam porque nos ha permitido este día maravilloso de vida para poder aprovecharlo al máximo. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Talmud Berajot 10:1 a 10b7. La Gemara cita un suceso en el que se menciona una interpretación distinta del versículo mencionado antes. Se acabarán los pecadores de la tierra y los malvados ya no existirán. Habían ciertos hombres brutos en el vecindario de Rabí Meir y lo hacían sufrir mucho. Por eso Rabí Meir imploró la misericordia del cielo para que ellos murieran. La Gemara en el Tratado de Sanedrín 71b explica que la muerte de un malvado lo beneficia a él, ya que no comete más pecados, y beneficia al mundo entero. Al ver esta actitud, lo cuestionó Beruría, su esposa. ¿Cómo sabes que lo correcto es rezar para que mueran los pecadores? ¿Lo deduces de lo que está escrito en el versículo, que se acaben los pecadores, Hataim, de la tierra, interpretando que eso pedía el rey David en su rezo? Teilín 104:35. ¿Acaso está escrito en el Salmo Jotim, que significa pecadores? En verdad, Hataim es lo que está escrito, pudiéndose interpretar como pecadores y también como pecados. Y por cuanto el rezo de David se puede interpretar que se acaben los pecados, Hataim, de la tierra, entonces eso mismo deberías rezar por ellos. Es decir, para que se acabe el Yetzer Hará, que es el que provoca los pecados. Con base en el Maharsha, Yetzer Hará, en este contexto nos referimos a la tendencia humana a pecar, agrega Beruría, y además, baja al final del versículo y observa lo que está escrito, y los malvados no existirán más. Analicemos. ¿Acaso si se cumple el pedido de que se acaben los pecadores existentes, los malvados no existirán más? No es así, ya que el paso de una generación a la siguiente traerá nuevos malvados, con base en el Iyun Yaakov. Pero si argumentamos que el pedido fue que se acaben los pecados, entonces naturalmente los malvados dejarán de existir. Y de este modo el versículo tiene sentido. Más bien, concluye Beruría, pide misericordia por ellos para que se acabe su Yetzer Hará y vuelvan en Teshuvá. Y así se cumplirá el final del versículo. Y los malvados no existirán más. Teshuvá es arrepentimiento. Entonces Rabí Meir pidió misericordia por ellos, y efectivamente volvieron en Teshuvá. Después de mencionar a Beruría, la Gemara continúa con otro relato sobre esta mujer sabia. Cierta vez le dijo un saduceo, Sedoquí, son los alumnos de Sadoc, uno de los alumnos de Antígonos Ish Sojo. Esta secta se oponía a los sabios, descalificando sus enseñanzas y dando a la Torá una explicación propia que no concordaba con la recibida en el monte Sinaí. Le dijo un saduceo a Beruría, está escrito en el versículo que el profeta dice, canta alegre estéril, tú que no has dado a luz.
Yeshayahu 54:1. El versículo se refiere a la Knesset Israel. Knesset Israel, el conjunto de todas las almas del pueblo de Israel, que se alegre por asemejarse a una mujer estéril que no ha dado a luz. ¿Acaso a una mujer estéril, porque no ha dado a luz ni dará a luz, el profeta le dice, canta? Le respondió Beruría, tonto, baja al final del versículo y verás que te equivocas, pues en él está escrito acerca de esa mujer estéril, pues muchos más son los hijos de la solitaria que los hijos de la casada, dijo Hashem. El versículo se refiere a los días de la redención final, en que serán numerosos los hijos de la Knesset Israel, que estaba desolada. Metzudat David. No se debe explicar que el profeta se refiere literalmente a una mujer estéril, ya que dice que sus hijos serán muchos más. Más bien, ¿a qué se refiere con estéril? Tú, que no has dado a luz. La intención del profeta es expresar, canta, alégrate, Knesset Israel, ya que te asemejas a una mujer estéril que no dio a luz hijos malvados, como ustedes, destinados a heredar el Geinam. Esa esterilidad es motivo de alegría. Geinam, lugar espiritual donde los malvados reciben su castigo. La Gemara relata otro suceso con un saduceo que le cuestionó a un sabio el sentido en el orden de ciertos versículos. Le dijo cierto saduceo a Rabí Abajú, está escrito, Salmo de David, cuando huyó de su hijo Absalom. Teilín 3:1. Y más adelante está escrito, de David, un cántico atesorado, cuando huyó de Shaul en la cueva. Teilín 57:1. Analicemos. ¿Cuál de estos episodios ocurrió primero? Dado que el episodio con Shaul ocurrió primero, entonces que David lo escriba antes del episodio con Absalom. Le contestó Rabí Abajú, para ustedes, los saduceos, que reniegan de la Torá oral y por lo tanto no interpretan con el método de los contiguos, método de interpretación de versículos y párrafos contiguos. Consiste en deducir una ley o enseñanza a partir de la relación entre dos versículos o párrafos contiguos. El orden de esos versículos les presenta una dificultad, pero para nosotros que si interpretamos con el método de contiguos, eso no nos presenta ninguna dificultad, pues dijo Rabbi Yohanan, ¿cómo se aprende de la Torá que el método de contiguos es válido para deducir interpretaciones? De lo que dice el versículo, sus órdenes están bien apoyadas, semujim, por siempre, eternamente. Están formadas con fundamento y coherencia. Teilín 111:8. La palabra semujim significa también contiguos, y como ese versículo se refiere a las palabras de la Torá, interpretamos lo siguiente. La contigüidad en las palabras de la Torá está hecha con fundamento y coherencia, es decir, la forma en la que están ordenados los versículos no carece de sentido, sino que contiene una enseñanza. Continúa Rabí Abajú. Siendo así, aquí podemos explicar lo siguiente, porque la parashá de Absalom, tercer salmo del Teilín, está escrita contigua a la parashá que profetiza la rebelión de los reyes de Gog y Magog. Gog y Magog
Gog es el nombre del rey bajo cuyo reinado se unirán todas las naciones para salir a la guerra en contra del pueblo de Israel antes de la llegada del Mashiach. Magog es el nombre de la nación sobre la cual gobierna Gog. En contra de Hashem y del Mashiach. Segundo salmo del Teilín. Para enseñarnos que si una persona te cuestiona diciendo, no puede ser cierta esa profecía, ¿acaso existe un siervo que se rebele contra su amo? Como describe el profeta que lo harán Gog y Magog. Debes contestarle, ¿acaso existe un hijo que se rebele contra su padre? Ciertamente vemos que así ocurrió en el caso de Absalón con su padre David. Por lo tanto, también en este caso, el del siervo que se rebela contra su amo es un hecho que ocurrirá. Gog y Magog, siervos, se rebelarán contra Hashem, el amo. La Guemará presenta una enseñanza relacionada con el versículo mencionado. Se acabarán los pecadores de la tierra y los malvados ya no existirán. Teilín 104:35. Enseñó Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. ¿Qué significa lo que está escrito en el versículo? Abre su boca con sabiduría y la enseñanza de benevolencia está en su lengua. Mishle 31:26. En alusión a quien dijo el rey Shlomo este versículo. No lo dijo sino en alusión al rey David, su padre, que habitó en 5 mundos, 5 etapas distintas de la vida de la persona, y al posarse sobre él el Ruach HaKodesh, una de las formas a través de la cual el Creador se comunica con su pueblo, se encuentra en un nivel espiritual más bajo que la profecía. Ese es el Ruach HaKodesh. Abrió su boca con sabiduría y entonó un cántico en alabanza a Hashem por su benevolencia en cada uno de ellos. Rabbi Shimon los enumera a continuación. Habitó en el vientre de su madre y más tarde entonó un cántico a Hashem para alabar las bondades que hizo con él en esa etapa. Como dice el versículo, bendice, alma mía, a Hashem, y bendecid todas mis entrañas, a su santo nombre. Teilín 103:1. Cuando dice todas mis entrañas, alude a las entrañas de su madre en las que habitó. Salió al mundo exterior, observó las estrellas y constelaciones, y más tarde entonó un cántico a Hashem en honor a su dominio sobre la creación. Como dicen los versículos, bendecid a Hashem sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Bendecid a Hashem todas sus huestes celestiales. Bendice, alma mía, a Hashem. Teilín 103, 20-22. El versículo llama sus huestes a las estrellas y constelaciones que obedecen la palabra de Hashem, igual que un ejército a su general. El Maharsha explica que el hecho de salir al mundo exterior implica quedar bajo el dominio de los astros, en su poder, para marcar las leyes de la naturaleza y del destino. No obstante, los astros mismos alaban a Hashem, declarando que si bien a ellos les entregó ese poder, la decisión de los asuntos del mundo siempre está en última instancia en manos de él, por arriba del dominio de los astros. Esa es la alabanza que el rey David le expresa a Hashem en el versículo. Mamó de los pechos de su madre, observó las características de sus senos
y posteriormente entonó un cántico en alabanza y agradecimiento a Hashem. Como dice el versículo, bendice alma mía a Hashem y no olvides todos sus favores. Gemulav, Teilín 103:2. En hebreo la palabra Gemulav también denota un bebé en su período de lactancia. Analiza la Gemara. ¿A qué se refiere con todos sus favores? Es decir, ¿qué favores de Hashem observó David en el proceso de lactancia del bebé para alabarlo de esa forma? Dijo Rabbi Abajú que Hashem ubicó los senos de la mujer donde reside el entendimiento, es decir, a la altura del corazón. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la razón de ello? Dijo Rabí Yehudá, para que el bebé a la hora de mamar no observe el órgano reproductor de su madre, a diferencia de los demás mamíferos cuyos senos fueron ubicados al lado de ese órgano. Otra respuesta, Rat Mapna dijo, los creó allí para que el bebé no mame también las secreciones del órgano reproductor. Vio por medio de Ruach HaKodesh la futura y total caída de los malvados y entonó un cántico en alabanza a Hashem por la liberación del mundo del reino del mal. Como dice el versículo, se acabarán los pecadores de la tierra y los malvados ya no existirán. Cuando así sea, bendice alma mía Hashem. Aleluya. Teilín 104:35. Observó el día de la muerte y entonó un cántico en alabanza a Hashem. En ese día hay esperanza para los justos, quienes revivirán para recibir luego su verdadera recompensa, Maharsha. Como dice el versículo, bendice alma mía a Hashem. Oh Hashem, mi Dios, te has engrandecido mucho, de gloria y magnificencia te has vestido. Teilín 104:1. Analiza la Gemara. ¿Qué nos da a entender en este salmo? Aluda al día de la muerte. Dijo Rabab Bar Rabshila del final del tema que dice: cuando escondes tu rostro se afligen, cuando recoges sus hálitos mueren y al polvo retornan. Teilín 104:29. La Gemara presenta una nueva enseñanza a partir de uno de los versículos citados anteriormente. Rab Shimi bar Ukba, otros dicen que se trata de Mar Ukba, solía estar en presencia de Rabbi Shimon ben Pazi, quien solía ordenar las versiones de las Agadot. Según la versión del Dikdukei Sofrim, Agadot, plural, las partes del Talmud que no tratan sobre temas halágicos. Las Agadot, para recitarlas delante de Rabbi Yehoshua ben Leví, uno de los sabios más conocedores de Agadot de su generación. En cierta oportunidad le preguntó Rab Shimi bar Ukba o Mar Ukba a Rabbi Shimon ben Pazi, ¿a qué alude lo que está escrito en el Salmo? Bendice alma mía a Hashem y bendecid todas mis entrañas, a su santo nombre. Teilín 103:1. Le contestó, alude a la siguiente enseñanza. Ven y observa que las facultades del ser humano no son como las facultades de Hakadosh Baruj Hu. Literalmente en la Gemara, carne y sangre. Con sus facultades, el ser humano dibuja una forma en la pared, pero no es capaz de introducirle espíritu, alma, entrañas e intestinos.
Sin embargo, Hakadosh Baruj Hu no es así. Él es capaz de crear una forma dentro de otra forma, el bebé dentro del vientre de su madre, y de introducirle espíritu, alma, entrañas e intestinos. Por eso el rey David mencionó sus entrañas, porque atestiguan este aspecto de la incomparable facultad de Hashem. Y a esto mismo se refirió Haná en su rezo cuando dijo: no hay sagrado, Kadosh, como Hashem, pues no hay más que tú, y no hay más poderoso, Zur, como nuestro Dios. Shmuel Aleph 2:2. Ahora, ¿a qué se refirió Haná con que no hay poderoso Zur como nuestro Dios? ¿Acaso hay otro Zur más que Hashem? Zur significa roca. Literalmente se refiere a fortaleza y poder, y en este sentido es una expresión que el Tanaj usa exclusivamente en alusión a Hashem, el poderoso. Por eso no puede existir otro ser al que se lo llame roca. Y como el versículo dice que no hay Zur como nuestro Dios, de lo que se entiende que si hay otro, solo que no es como él. Debemos explicar que Zur, en este caso, tiene otro significado. Más bien, la palabra Zur tiene la misma raíz que la palabra Zayar, dibujante. Debemos interpretar el versículo así: no hay un formador, Zayar, como nuestro Dios. Es decir, no hay nadie que tenga las facultades de creación de Dios mencionadas anteriormente. La Guemará hace una pausa en el diálogo entre esos sabios para explicar de paso la otra parte del versículo. ¿A qué alude, pues, no hay más que tú, Bilteja? Lo dicho antes en el versículo, no hay sagrado como Hashem, es lo mismo que decir no hay más que tú en asuntos de Kedushá, Maharsha. Explicó Rabí Judá bar Menasía: no debes leer, pues, no hay más que tú, Bilteja, sino más bien, pues no hay lo que perdure más que tú, Levaloteja. Ya que la intención de Haná fue alabar a Hashem, insinuando que la característica del ser humano no es como la característica de Hakadosh Baruj Hu. La característica del ser humano es que sus creaciones perduran más que él, mientras que Hakadosh Baruj Hu perdura ante todas sus creaciones. Ahora, como Kadosh alude a lo que existe eternamente, entonces se entiende el versículo: no hay sagrado, Kadosh, como Hashem, pues no hay lo que perdure más que tú, Maharsha. Ahora la Guemará retorna al diálogo entre Rav Shimi bar Ukba y Rabbi Shimon ben Pazi sobre el versículo bendice alma mía a Hashem. Le aclaró Rav Shimi bar Ukba o Mar Ukba a Rabbi Shimon ben Pazi: mi pregunta no fue solo el significado de mis entrañas. En verdad, yo te preguntaba lo siguiente: esas 5 veces que se menciona en los Salmos bendice alma mía a Hashem, en los versículos que fueron mencionados e interpretados en la enseñanza anterior, bendice alma mía a Hashem y bendecid todas mis entrañas a su santo nombre, Teilín 103:1. Bendice alma mía a Hashem y no olvides todos sus favores, Teilín 103:2. Bendecid a Hashem sus ángeles poderosos en fortaleza
que ejecutan su palabra, solo con el propósito de escuchar, obedecer la voz de su palabra. Bendecida Hashem todas sus huestes celestiales. Bendecida alma mía a Hashem. Teilín 103, 20-22. Bendice alma mía a Hashem. Oh Hashem, mi Dios, mucho te has engrandecido. De gloria y magnificencia te has vestido. Teilín 104, 1. Se acabarán los pecadores de la tierra y los malvados ya no existirán. Cuando así sea, bendice alma mía a Hashem. Aleluya. Teilín 104, 35. En alusión a quién las mencionó el rey David. Le contestó Rabbi Shimon ben Pazi. No las mencionó sino en alusión a Hakadosh Baruj Hu y al alma, para insinuar los 5 aspectos en los que se asemejan, que son: número 1, así como Hakadosh Baruj Hu llena el mundo entero con su presencia, así también el alma llena el cuerpo entero de la persona con su presencia. Número 2, así como Hakadosh Baruj Hu ve y a su vez no puede ser visto, así también el alma ve y no puede ser vista. Así como Hakadosh Baruj Hu alimenta al mundo entero en su fuente de vida, así también el alma alimenta al cuerpo entero. Cuarto, así como Hakadosh Baruj Hu es puro, así también el alma es pura. 5. Así como Hakadosh Baruj Hu habita en el interior de interiores, así también el alma habita en el interior de interiores. La realidad espiritual de este mundo está constituida por 3 mundos, uno dentro del otro, y Hakadosh Baruj Hu habita en el mundo más interior de la creación. Del mismo modo, el alma reposa en el cerebro de la persona, lugar que está recubierto por 3 capas: la membrana que lo recubre, el cráneo y la piel. Bem Yehoyadá. Y esto es lo que David insinuó cuando dijo: 5 veces bendice alma mía a Hashem. Que venga quien posee esas 5 características, el alma, y alabe a quien posee esas 5 características, Hashem. La Gemara cita el episodio entre el rey Hizkiyahu y el profeta Yeshayahu, porque al final del mismo se menciona la ley de juntar la redención con la tefilá. Dijo Rav Hannuná: ¿a qué se refiere lo que está escrito? ¿Quién es como el sabio y quién como el que conoce la interpretación, Pesher, de las cosas? Kohelet 8:1. El versículo es redundante. Por eso debemos argumentar que el término Pesher, además de su sentido simple, interpretación, alude también al acto de meditar entre 2 partes, Peshará. Y eso es lo que nos enseña el versículo. ¿Quién es como Hakadosh Baruj Hu, el sabio, que sabe mediar, hacer Peshará entre 2 justos? Entre el rey Hizkiyahu y el profeta Yeshayahu. Explica la Gemara. Hizkiyahu, cuando necesitó consultar al profeta Yeshayahu, no fue para no degradar el honor de los reyes de Israel, sino que dijo: que Yeshayahu se presente ante mí. Pues encontramos que así ocurrió con el profeta Eliyahu, quien fue al encuentro del rey Ahab. Durante el 3er año de sequía y hambruna en la tierra de Israel, Hashem le ordenó a Eliyahu presentarse delante de Ahab para que reprochara tanto a él como a sus seguidores, a fin de que
abandonaran sus malos caminos y pudieran retornar la abundancia a la tierra de Israel. Como lo vemos en el versículo, y fue Eliyahu a mostrarse a Ahab. Melahim Aleph 18:2. Por otro lado, Yeshayahu, cuando tuvo que decirle algo a Hizquiyahu, no fue personalmente para resguardar el honor de la figura del profeta, sino que dijo: que Hizquiyahu venga a mi encuentro, pues encontramos que así ocurrió con el rey Jehoram, el hijo de Ahab, quien fue al encuentro del profeta Elisha. Se refiere al episodio que relata el libro de Melahim Bet 3:9-12, cuando Jehoram, el hijo de Ahab, rey de Israel, y Jehoshafat, rey de Judá, junto con el rey de Edom, fueron a atacar a Moab, se quedaron sin agua, lo que interpretaron como una señal del cielo. Entonces, cuando se enteraron de que el profeta Elisha se encontraba entre ellos, fueron los reyes a consultarle si tendrían éxito en su empresa o no. Entonces, ¿qué hizo Hakadosh Baruj Hu para que se encontraran sin faltar a sus jerarquías respectivas? Le provocó sufrimientos a Hizquiyahu con una enfermedad mortal y le dijo a Yeshayahu: ve a visitar al enfermo. ¿Qué está escrito? En aquellos días Hizquiyahu enfermó de muerte, y vino el profeta Yeshayahu, hijo de Amoz, y le dijo: así dijo Hashem, da órdenes a los miembros de tu casa, pues morirás y no vivirás. Melahim Bet 21. La Gemara analiza la profecía que Yeshayahu transmitió a Hizquiyahu y relata el diálogo que se desarrolló entre ellos a partir de esas palabras. ¿A qué alude, pues, morirás y no vivirás? Es redundante. Quiso decir, morirás en este mundo y no vivirás en el mundo venidero. Sorprendido, el rey Hizquiyahu le dijo: ¿a qué se debe semejante castigo? Le respondió el profeta: a que no te has ocupado de cumplir la misbá de tener hijos. Literalmente reproducción y multiplicación de la especie humana. Como dice el versículo, reproducíos y multiplicaos. Bereshit 1:22. Todavía no te has casado. Maharsha. Por esta transgresión se te decretó este castigo. Se excusó Hizquiyahu diciendo: no fue por desobediencia que decidí no tener hijos, sino porque vi con Ruach HaKodesh que saldrían de mí mis hijos que serían malvados. La Gemara, utilizando un lenguaje más pulcro, un eufemismo, literalmente dice que no serían virtuosos. Y entendí que en ese caso sería preferible no tener descendencia. Es probable que Hizquiyahu se basó en que la voluntad de Hashem es poblar el mundo con seres dignos que obraran el bien. Sefer HaHinuch, Misbah 582. Y como tenía la certeza de que saldrían de él únicamente hijos malos, que se rebelarían contra la voluntad de Hashem, Hizquiyahu entendió que en ese caso era mejor abstenerse de cumplir con la misbah de reproducirse. Le replicó Yeshayahu: ¿por qué te entrometes en los secretos de Hashem? Debiste hacer lo que se te ordenó, contraer matrimonio y ocuparte de tener hijos. Y con respecto a si los hijos serán virtuosos o no, deja que suceda lo que Hakadosh Baruj Hu considere. Le dijo Hizquiyahu a Yeshayahu: entonces ahora dame a tu hija en matrimonio, para cumplir así la misbah de tener hijos. Es probable que,
por la combinación de mis méritos y los tuyos, salgan de mí hijos virtuosos. Le respondió Yeshayahu: ya ha sido decretado que mueras. No hay vuelta atrás. Exclamó Hizquíahu diciéndole: hijo de Amoz, concluye tu profecía y sal de aquí, pues esta enseñanza recibí de la casa de mi antepasado el rey David. Aunque haya una espada afilada sobre el cuello de la persona, no deberá dejar de implorar la misericordia de Hashem, desistiendo de rezar por su vida, ya que quizás se salve por el mérito de ese rezo. La Guemará cita esta misma enseñanza en nombre de otros sabios. Así también se dijo en otra oportunidad. Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar ambos dijeron: aunque haya una espada afilada sobre el cuello de la persona, no deberá dejar de implorar la misericordia de Hashem, pues dice el versículo: he aquí que aunque me mate, igualmente a él rezaré. Y Job 13:15. Es decir, a pesar de que la persona le parezca que su muerte es segura, igualmente él debe rezar. El Baj opina que se debe agregar en la versión de la Guemará lo siguiente continuación del relato. Al final Yeshayahu le entregó a Hizquíahu su hija en matrimonio, y salieron de Hizquíahu 2 hijos, Menashe y Rabshakeh. Un día Hizquíahu montó a sus 2 hijos en sus hombros para llevarlos al Bet Hamidrash a estudiar Torah. Sentados en los hombros de su padre, uno de los niños le dijo a su hermano: la cabeza de papá es tan grande que sirve para asar sobre ella pescaditos. Y el otro dijo: la cabeza de papá es tan grande que sirve para hacer sobre ella una ofrenda a la idolatría. Al escuchar esas palabras, Hizquíahu aflojó sus brazos y los niños cayeron arrojados al suelo. Menashe continuó con vida y Rabshakeh murió. Producto de la caída después de ese episodio, Hizquíahu dijo que el siguiente versículo se aplica a su caso. Y en cuanto al engañador, sus artimañas son malas. Yeshayahu 32:7. Otra enseñanza acerca de la fuerza de la tefilá. Dijo Rabbi Hanam: aunque el Señor de los sueños se refiere al ángel encargado de transmitir a la persona mensajes del cielo por medio del sueño, Maharsha, le dijera a la persona que mañana morirá, no debe desistir de suplicar por la misericordia de Hashem, pues dice el versículo: a pesar de los abundantes sueños y vanidades y de las muchas palabras, solo a Dios has de temer. Kohelet 5:6. Es decir, aunque la mayoría de los sueños sean vanos e insignificantes, si en alguno de ellos le informan que morirá, la persona debe temer de Dios y sospechar que es verdadero, y por lo tanto no debe privarse de rezar para que el sueño no se cumpla. Maharsha. La Guemará analiza la continuación del relato entre el rey Hizquíahu y el profeta Yeshayahu, y enseguida después del reproche de Yeshayahu, Hizquíahu volteó el rostro hacia la pared y rezó a Hashem. Yeshayahu 38:3, pidiendo que se anulara el decreto de su muerte inminente. Pregunta la Guemará: ¿a qué se refiere con que Hizquíahu se volteó hacia la pared? Dijo Rabbi Shimon ben Lakish: a que Hizquíahu rezó desde las paredes de su corazón, o sea, desde la profundidad de su corazón, pues dice el versículo:
entrañas mías, me estremezco, las paredes de mi corazón. Yirmiyahu 4:19. Vemos que la palabra pared alude también a las paredes del corazón. Por su parte, Rabí Leví dijo, se refiere al episodio de la pared. Cuando Hizkiyahu rezó, dijo delante de Hashem, Señor del mundo, si Alá Shunamita, que no construyó más que una pequeña pared para albergar al profeta Elisha, tú reviviste a su hijo, con más razón, por el mérito de mi ancestro el rey Shlomo, que recubrió las paredes de todo el Heijal, para albergar tu Shekinah, con plata y oro, deberías perdonar mi vida. Shunamita, oriunda de Shunem. Se cuenta en el libro de Melahim, Bet 4:8-37, que en Shunem vivía una mujer importante que acostumbraba a hospedar en su casa a todo el que necesitara albergue, Ralbaj. Cierta vez el profeta Elisha pasó por allí y la señora le insistió que aceptara comer en su casa. A partir de aquel día, cada vez que Elisha pasaba por Shunem, comía en casa de la señora. Cuando ella se enteró de la santidad del profeta, le sugirió a su esposo construir una habitación para que el profeta tuviera un lugar privado donde hospedarse cuando pasara por Shunem. Por el mérito de ese acto, el profeta Elisha bendijo a la mujer, que no tenía hijos, para que finalmente le naciera un niño. Y efectivamente se cumplió la bendición del profeta. Una vez que el niño creció, cierto día cayó enfermo y al final murió en el regazo de su madre. Cuando la mujer le comentó lo ocurrido a Elisha, se quejó ante el profeta por haberla ilusionado en vano. Fue entonces que Elisha, para mantener la recompensa de la señora, intervino por ella para que Hashem reviviera al niño. Heijal, edificio del gran templo de Bet Hamikdash. La Gemara analiza la continuación del rezo del rey Hizkiyahu. Y dijo Hizkiyahu, te ruego, Hashem, que recuerdes, por favor, que me he conducido delante de ti, con verdad y con corazón íntegro, y que lo bueno ante tus ojos he hecho. Yeshayahu 38:3. Pregunta, ¿a qué se refiere y lo bueno ante tus ojos he hecho? Dijo Rab Yehudá en nombre de Rab, a que juntó la bendición de la redención con la tefilá. Juntar la redención con la tefilá consiste en empezar el Shemoneh Esrei inmediatamente después de bendecir la última de las Berajot de la Shema, denominada redención. Quien cumple esta ley tiene garantizado que no le ocurrirá ningún daño el día que lo haga y también que heredará el mundo venidero. Según eso, el argumento de Hizkiyahu fue, entonces, ¿cómo es que me dijo Yeshayahu que moriré en este mundo y no viviré en el mundo venidero? Siftei Jajamim. Rabí Leví dijo, se refiere a que escondió el libro de las curaciones. El libro de las curaciones era un libro que, como su nombre indica, enseñaba el modo de curar las enfermedades que la gente sufría. Según esta opinión, el argumento de Hizkiyahu se basó en que si no hubiera escondido el libro de las curaciones, él mismo hubiera podido curarse de su enfermedad, y por eso no era digno que él resultara perjudicado por haber realizado un acto en honor de Hashem.
Zifte Jajamín. Pues la enfermedad ya no inducía a la gente a reparar en sus actos y pedir misericordia a Hashem para que los cure, sino que se curaban inmediatamente por medio de ese libro. Rashi en Pesajim 56a. La Gemara cita una enseñanza relacionada con otros actos que hizo Hizkiyahu, además de esconder el libro de las curaciones. Enseñaron nuestros sabios en una baraita. El rey Hizkiyahu realizó 6 actos controversiales sin consultar la opinión de los sabios. Los sabios admitieron que 3 de ellos fueron correctos, mientras que los otros no los admitieron. La baraita lo enumera. Los siguientes 3 actos admitieron. Número 1. Escondió el libro de las curaciones y admitieron que fue correcto. Número 2. Despedazó la serpiente de bronce que Hashem ordenó a Moshe Rabbeinu hacer en el desierto. Bemidbar 21:4-9. Cuando la gente empezó a rendirle culto idólatra a dicha serpiente. Melahim Bet 18:14. Y admitieron que fue correcto. Remolcó los huesos de su padre el día de su entierro en una cama de cuerdas, ya que había sido un malvado. La intención de Hizkiyahu era expiar los pecados de su padre y santificar el nombre de Hashem, mostrando que los malvados no consiguen lo que se proponen. Rashi en Pesajim 56a. Y admitieron que fue correcto. Y 3 fueron los actos que no admitieron. Número 1. Interrumpió el flujo de las aguas del Gijón, manantial que se encuentra al pie del monte del Bet Hamikdash. En la época del rey Hizkiyahu, era la fuente principal de agua para los habitantes de Jerusalén. Para que las tropas del ejército de Asiria, al venir a atacar Jerusalén, no encontraran agua con facilidad, y no lo admitieron, ya que debió haber confiado en la promesa que hizo Hashem de que protegería a la ciudad. Dijo Hashem por medio del profeta Yeshayahu: yo defenderé esta ciudad para salvarla. Melahim Bet 26. Rashi en Pesajim 56a. Número 2. Quitó los portones del Ejal, que estaban recubiertos de oro, y se los envió al rey de Asiria en son de paz. Y los sabios no lo admitieron, pues al igual que antes debió haber confiado en la promesa de Hashem. Número 3. Agregó el mes de Nisán al año, convirtiéndolo en un segundo Adar. El calendario judío se rige tanto por el ciclo lunar como por el ciclo solar. Por un lado, los meses son puramente lunares y por el otro se deben respetar las estaciones regidas por el ciclo del año solar. Y como el lunar tiene aproximadamente 11 días y medio menos que el año solar, se debe agregar un nuevo mes cada 2 o 3 años para equilibrar la diferencia entre estos dos ciclos. El año en el que se agregó este nuevo mes se llama año prolongado. Durante el mes de Nisán, y no lo admitieron, pues la Torá lo prohíbe. Exclama la Gemara: ¿acaso Hizkiyahu no aceptaba esto que dice la Torá? Este mes, Nisán, será para vosotros el principio de los meses. Shemot 12:2. De aquí se aprende, este mes será Nisán, pero otro mes no puede ser Nisán. Es decir, una vez que se consagró el comienzo del mes de Nisán, ya no se puede cambiar y llamarlo ahora segundo Adar, y traspasar Nisán al siguiente mes. Contesta la Gemara:
No fue durante el mes de Nisán que el rey Hizquíahu prolongó aquel año, más bien, él se equivocó con relación a la enseñanza que años más tarde hizo Shmuel, y prolongó el año el día 30 de Adar. Dijo Shmuel: no se debe declarar el año como prolongado durante el día 30 de Adar, dado que es un día que puede ser declarado primero de Nisán. La duración de los meses lunares varía entre 29 y 30 días, por eso el día 30 desde el comienzo del mes de Adar a veces es 30 de Adar y a veces primero de Nisán. Si es que llegan testigos que vieron el comienzo de la luna creciente y por lo tanto rige sobre él la prohibición de prolongar el año como Nisán mismo. Pero Hizquíahu pensaba equivocadamente que no era correcto decir que dado que es un día que puede ser declarado primero de Nisán, rige en él la prohibición de prolongar el año como Nisán mismo. La Gemara presenta una enseñanza relacionada con el rezo de Hizquíahu. Dijo Rabí Yohanan en nombre de Rabí Yossi ben Simra: todo el que basa su súplica en su propio mérito del cielo, basan la respuesta en el mérito de otros. En cambio, todo el que basa su súplica en el mérito de otros del cielo, basan la respuesta en su propio mérito. Moshe, cuando le imploró a Hashem que perdonara al pueblo de Israel después del pecado con el becerro de oro, basó su súplica en el mérito de otros, como dice el versículo: recuerda a Abraham, a Yitzhak y a Israel, tus siervos. Shemot 32:13. Y del cielo basaron la respuesta en su propio mérito, como dice este otro versículo: y Dios dijo que les destruiría, de no ser porque Moshe, su elegido, se interpuso en la brecha delante de él, para calmar su ira y que no destruya. Teilín 106:23. Por otro lado, Hizquíahu basó su súplica en su propio mérito, como está escrito: que recuerdes, por favor, que me he conducido delante de ti con verdad y con corazón íntegro, y que lo bueno ante tus ojos he hecho. Yeshayahu 38:3. Y del cielo basaron la respuesta en el mérito de otros, como dice el versículo a continuación: agregaré 15 años a los días de tu vida, defenderé esta ciudad para salvarla, por mí y por David, mi siervo. Melahim Bet 26. Agrega la Gemara: y esto concuerda con lo que enseñó Rabí Yehoshua ben Levi al respecto. Dijo Rabí Yehoshua ben Levi: ¿qué significa lo que está escrito? He aquí que cuando me anunciaron, la paz para mí fue amargura sobre amargura. Yeshayahu 38:17. ¿A qué se refirió Hizquíahu con la expresión amargura sobre amargura? Responde la Gemara: a que incluso cuando Hakadosh Baruj Hu le envió el mensaje de paz, que incluía su curación y la prolongación de su vida, él seguía sintiendo amargura porque le respondió su súplica gracias al mérito de otros y no al suyo. Maharsha. La Gemara analiza el suceso de la Shunamita, que le construyó una habitación al profeta Elisha mencionado anteriormente. La Shunamita le dijo a su marido: hagamos ahora una pequeña habitación superior con pared. Aliyat Kir. Melahim Bet 4:10. Rab y Shmuel discrepan acerca de las características de esa habitación. Uno de ellos dijo que se trataba de una habitación superior en la azotea, descubierta,
sin techo, y la techaron. El otro dijo que se trataba de una sala grande que dividieron en dos con una pared. La Gemara cuestiona una de las opiniones. Se entiende bien la opinión de que dice que se trataba de una sala porque el versículo dice kir, pared, para indicar que hicieron una pared para dividirla. En cambio, según la opinión del que dice que se trataba de una habitación superior y que solamente le agregaron el techo, ¿qué indica la palabra kir, pared? Contesta, no se refiere literalmente a una pared, sino más bien insinúa que techaron la sala, kirruá. Ahora la Gemara cuestiona la otra opinión. Se entiende bien la opinión del que dice que se trataba de una habitación superior porque el versículo dice aliyat, habitación superior con... En cambio, según la opinión del que dice que se trataba de una sala, ¿qué indica la palabra aliyat? Contesta, según esta opinión, la palabra aliyat se refiere a una habitación de características superiores, la mejor, meulá, de la misma raíz que aliyat, de las habitaciones. La Gemara continúa analizando las palabras de la mujer de Shunem. Y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Acerca de estas palabras dijo Abayé, y hay quien dice Rabbi Yitzhak, quien quiera aprovechar los bienes que otros le ofrecen, que los aproveche, como se ve en el caso de Elisha, que así lo hizo cuando aceptó la hospitalidad de la Shunamita. Y quien no quiera aprovechar los bienes que otros le ofrecen, que no los aproveche, y no se considera una señal de soberbia ni de antipatía, como hacía el profeta Shmuel en Ramatitá, pues dice el versículo, y su retorno iba hacia Ramá, porque allí estaba su casa. Shmuel Aleph 7:17. Y explicó Rabbi Yohanan al respecto. Esto nos enseña que todo lugar al que iba llevaba su casa, una tienda y utensilios domésticos con él, a fin de no depender de la hospitalidad de los demás. Rashi. La Gemara analiza el comienzo de las palabras de la Shunamita a su marido. Dice el versículo, y ella dijo a su marido, he aquí que ahora sé que este profeta Elisha es santo. Melahim Bet 4:9. Dijo Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. De aquí se aprende que la mujer tiene más facultades que el hombre para reconocer las características de un invitado, pues ella fue la que lo notó. La Gemara analiza cómo pudo notar la mujer Shunamita la santidad de Elisha. Este profeta es santo. ¿Cómo lo supo ella? Rabbi y Shmuel dieron dos respuestas. Uno de ellos opina que lo supo porque cada vez que él se hospedaba en su casa, ella veía que nunca ni una mosca volaba sobre su mesa. Nuestros sabios enseñaron que la mesa sobre la que se come se asemeja a un mizbeach, altar, pues la persona con su acto de comer le hace un corbán a Hashem, en la medida que consagra ese acto para servirlo. En el caso de Elisha, en su mesa nunca hubo ni una mosca, un milagro paralelo al que ocurría en el Bet Hamikdash. Pirkei Avot 5:5. Por lo tanto, era una señal que revelaba la presencia de la Shejinah, gracias a su santidad. Maharsha.
y el otro opina que lo supo porque ella solía tenderle la cama con una sábana de lino y nunca llegó a ver en ella señas de polución nocturna. Ambas son señales claras de su grado de santidad. Una enseñanza derivada del versículo anterior. Acerca de las palabras "este profeta es santo", dijo Rabí Yossi bar Rabí Hanina. Aquí el versículo enseña que él, Elisha, era un hombre santo, pero su ayudante, Gehazi, no era santo, pues dice el versículo más adelante, y Gehazi se acercó para empujarla. Melahim Bet 4:27, es decir, para apartarla de Elisha. Dijo Rabí Yossi bar Rabí Hanina al respecto. Esto insinúa que la agarró por el lugar que manifiesta el esplendor de su belleza, los pechos. Aquí se interpreta la expresión para empujarla como una contracción de la expresión esplendor de su belleza, Maharsha. La Gemara continúa analizando las palabras de la mujer shunamita, y ella le dijo a su marido: Elisha se aloja en nuestra casa siempre. Tamid. Melahim Bet 4:9. Como la expresión siempre, tamid, no concuerda con la condición del profeta Elisha, que los visitaba ocasionalmente, se deduce del versículo la siguiente enseñanza. Dijo Rabí Yossi bar Rabí Hanina en nombre de Rabí Eliezer ben Yaakov: a todo aquel que hospeda un talmid jajam en su casa y le permite sacar provecho de sus posesiones, el versículo le adjudica méritos como si hubiera realizado los korbanot diarios, conocidos como temidín. Talmid jajam, persona que se dedica al estudio de la Torá y llegó al nivel de sabiduría. La mesa en la que come el talmid jajam se asemeja al mizbeach, al altar. Por lo tanto, al servirle la comida se considera como la realización de un corbán, Maharsha. La Gemara expone otra enseñanza de Rabí Yossi bar Rabí Hanina en nombre de Rabí Eliezer ben Yaakov. También dijo Rabí Yossi bar Rabí Hanina en nombre de Rabí Eliezer ben Yaakov: la persona no debe estar de pie en un lugar alto cuando reza, sino que debe de rezar en un lugar bajo, en señal de humildad. Como dice el versículo: desde las profundidades te he llamado, oh Hashem. Teilín 131. En sentido figurado, el versículo dice que el rey David le rezó a Hashem desde un lugar bajo. Con ese mismo sentido se enseñó una baraita. La persona no debe estar de pie sobre una silla, y tampoco sobre un banquillo, ni sobre un lugar alto cuando reza, sino que debe rezar en un lugar bajo, ya que no hay lugar para la altivez cuando se está delante de Hashem. Como dice el versículo: desde las profundidades te he llamado, oh Hashem. Y también está escrito: tefilá del pobre, cuando está envuelto. Teilín 102:1. Es decir, la tefilá se debe realizar de forma humilde. Otra enseñanza del mismo sabio. También dijo Rabí Yossi bar Rabí Hanina en nombre de Rabí Eliezer ben Yaakov: cuando uno reza el Shemoneh Esrei, debe juntar sus piernas para asemejarse a los ángeles, cuyas piernas parecen una sola. La persona que reza el Shemoneh Esrei, la Amidá, se encuentra delante de la presencia divina. El Bet Yosef, Orah Hayim 95:1, explica que por eso debe abandonar todo pensamiento relacionado con el cuerpo para asemejarse a un ángel, una entidad
puramente espiritual. Como dice el versículo, sobre los ángeles que vio el profeta Yehezkel en su profecía, y sus piernas eran una pierna recta, es decir, se veían como una sola. Yehezkel 1:7. Otra enseñanza del mismo sabio. Dijo Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan. También dijo Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿A qué se refiere lo que está escrito en el versículo no comeréis con sangre? Literalmente está escrito no comeréis sobre la sangre, y su sentido racional es no comeréis con sangre. Si la intención fuera prohibir la ingesta de sangre animal, entonces, ¿para qué dice sobre? Por eso es necesario entender el versículo con otro sentido. Sanedrín 63a, Maharsha. A que no comeréis antes de que recéis por vuestra sangre, por vuestra vida. La Gemara presenta otra enseñanza similar. Hay quienes enseñan, dijo Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan, también dijo Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Todo el que come y bebe y solo después reza, sobre él dice el versículo, y a mí me has echado detrás de ti. Gaveja. Es decir, la persona que come sin primero haber rezado está poniendo a Hashem en segundo lugar ese día, después de sus necesidades físicas, comer y beber. Maharsha. Por eso no leas en el versículo Gaveja tu cuerpo, literalmente, sino Geeja, tu orgullo, pues dice Hakadosh Baruj Hu sobre el que comió antes de la tefilá. Después de que éste se enalteció comiendo, viene a aceptar el yugo del reino del cielo. Comer provoca engreimiento a la persona, como atestigua el versículo, no sea que comas y se ensoberbezca tu corazón y olvides a Hashem tu Dios. Devarim 8:12-14. La Gemara cita la Mishnah y determina la halajá. Rabbi Yoshua opina, la Shema se puede recitar hasta el final de la tercera hora del día. Dijo Rab Yehudá en nombre de Shmuel. La halajá es como la estableció Rabbi Yehoshua. La Gemara cita la Mishnah y ofrece una enseñanza relacionada. El que recita la Shema después de este horario en adelante, la tercera hora del día, no perdió del todo. Dijo Rab Hizda en nombre de Mar Ukba, si bien aquel al que se le pasó el horario de la Shema puede recitarla después que lo haga, pero sin decir la bendición de Yotzer Or. Yotzer Or, primera de las bendiciones de la Keriyat Shema, literalmente formador de luz, ni ninguna de las otras bendiciones de la Keriyat Shema. La Gemara cuestiona. De la siguiente baraita se deriva una objeción a las palabras de Rab Hizda. El que recita la Shema de este horario en adelante, la tercera hora del día, no perdió su mérito del todo, ya que se le considera como alguien que recita palabras de Torá, pero debe recitar las dos bendiciones anteriores y la posterior a la Keriyat Shema. Vemos claramente que quien recita el Shema después de su horario sí debe decir sus bendiciones. La Gemara concluye, esta objeción a lo que dijo Rab Hizda es en efecto una refutación contundente. La Gemara presenta otra versión entre los Amoraín acerca de los cuales fueron las palabras de Rab Hizda. Hay quienes dicen que lo que enseñaron fue esto. Dijo Rab Hizda en nombre de Mar Ukba,
¿A qué se refiere lo que dice la Mishnah? ¿No perdió del todo? A que no perdió la posibilidad de decir las bendiciones de la Kriyat Shema. La Gemara presenta una base a lo dicho anteriormente de la misma baraita que refutó la primera versión. Asimismo se enseñó en la siguiente baraita: el que recita la Shema después de este horario no perdió del todo, ya que se le considera como alguien que recita palabras de Torá, pero debe recitar tanto las dos bendiciones anteriores como la posterior a la Kriyat Shema. La Gemara presenta una enseñanza adicional relacionada con las palabras de la Mishnah. Es mayor el mérito de quien recita la Shema en su horario indicado durante las primeras 3 horas del día que el mérito de quien se dedica al estudio de Torá. Esto lo podemos aprender de lo que enseña la Mishnah. El que recita la Shema después de este horario no perdió su mérito del todo, ya que se le considera como alguien que recita palabras de Torá. De aquí se deduce que recitarla en su horario indicado es más valioso. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolán.